historia, el Martínez es el volumen de la edición de la editorial Cátedra, que junto con su amigo y colega, futuro conferenciante en la última sesión, el doctor Ángel Bahamonde, escribieron la historia de España del siglo XIX, ¿no? Entonces, que es el manual de referencia actualmente. Pues bien, ha tenido la gentileza de dejarse introducir en este grupo de especialistas para nuestro curso, y sin más palabras pues le cedo la palabra, agradeciéndole en nombre del colegio, en nombre de nuestro decano, que ha cedido la palabra a esta persona como miembro de los seminarios de educación permanente de Historia y de Historia del Arte, el placer de presentarte. Bienvenido a tu casa y te escuchamos. Muy bien, pues muchas gracias, buenas tardes a todos, y además agradezco las generosas palabras, yo creo que casi desmedidas, demostrando que no solamente hay una relación de la doctora María Victoria Ruiz Chico, sino que hay una excelente colaboración profesional, sino también personal, y al decano, el doctor Salmerón, que bueno, han tenido la gentileza de invitarme a participar en este ciclo del Colegio de Doctores y Licenciados, y casi un poco con reencontrarme con esta casa, aunque el espacio sea distinto. Bueno, pues después de esta generosa presentación, repito, el objetivo fundamental para el que se me ha invitado esta tarde aquí es dentro de un ciclo de conferencias que lleva como título genérico La vertebración de un Estado, y sobre todo para que pudiéramos volcar sobre ese título genérico cuál fue la experiencia histórica de las repúblicas españolas, en plural. Es evidente que la primera y la segunda, y sobre todo qué contextualización histórica permitió aportar una lógica, la lógica de su tiempo, la vertebración del Estado o el planteamiento del problema de las relaciones entre el Estado y la nación. Bueno, yo creo que no solamente es pertinente, sino que además la cuestión del Estado, la articulación del Estado, su vertebración o no, la idea de la nación, la idea de los nacionalismos, las nacionalidades, es uno de los temas recurrentes y estrellas en la actualidad. Y además es pertinente porque si en algo tenemos que aportar los historiadores, no es tanto como aportar soluciones, como si hubieran estado estancadas en el tiempo y se hubieran podido recuperar hasta la actualidad, sino sobre todo porque estamos necesitados de hacer preguntas al pasado. Es decir, reflexionar y preguntar al pasado, no para que este pasado nos dé esas soluciones casi como certezas inmutables, sino porque nos permite quizá plantear adecuadamente las preguntas que deberíamos de hacer en el presente. No se trata, por tanto, de un conocimiento erudito, cuantitativo, de qué es lo que ocurrió en el pasado, como para que con ese conocimiento del pasado nos permitan marcos de reflexión de cómo abordar un tema que yo creo que es uno de los temas centrales y prioritarios que nos estamos planteando en la España de 2015. Hasta tal punto que va mucho más allá, incluso la profundidad del tema que aquí se propone, de la vertebración del Estado como la configuración y las señas de identidad de la nación. Es decir, estamos hablando no solamente de una dimensión jurídica, política, institucional, administrativa, en los términos de un Estado, sino con mayor profundidad tiene fuertes implicaciones sociales, tantas como buscar las señas de identidad, es decir, las posibilidades de reconocimiento que hoy pueden calificarse como atributos del conjunto de los españoles. Y por tanto, no solo es pertinente, sino que es evidente además que tengamos que recurrir a este pasado para ver qué es lo que ha ocurrido en este periplo histórico relativamente reciente, para que se plantee una situación que podemos llamar, si quieren ustedes, como cuestión o como problema de la articulación del Estado y las relaciones entre el Estado y la nación. Haciendo una observación, la siguiente observación. Las cuestiones históricas no son inmutables para todo tiempo y lugar, es decir, no vale plantear una casuística a largo plazo con la existencia de cómo encajan distintas naciones dentro de un Estado, porque los problemas tal y como se han desenvuelto en la historia contemporánea han sido muy diferentes, de tal manera que lo que se están dando, la Primera República, la Segunda, el Estado liberal, la articulación actual del Estado de las autonomías, son respuestas en función de problemas que sí que se han alimentado en el tiempo, pero que son diferentes. Por lo tanto, no podemos plantear una categoría entre España, los nacionalismos, el Estado, como si hubiera sido un problema histórico inmutable. Lo que nosotros tenemos que aportar como historiadores es ver ese enriquecimiento y ver cuáles son las condiciones históricas que en cada momento van configurando ese tipo de problemas y desde luego las respuestas que se ventilan y que se proyectan sobre ellos. Empezaremos por el principio. En la España del siglo XIX, para tener una cierta contextualización historiográfica que todos conocen, cuando estamos hablando de repúblicas, dos repúblicas,
estamos hablando de la primera, aunque se proclamó la primera, nunca se llegó a proclamar la Primera República, entendiendo que en los horizontes de los contemporáneos tenía una previsión duradera. Efectivamente, fueron 11 meses, mucho menos de lo que hubieran planteado cualquiera de las previsiones iniciales, entre el 11 de febrero del 73 y el 3 de enero del 74. Y la segunda, estamos hablando desde el 14 de abril, como ustedes saben, de 1931, y al menos hasta que queda mutilada por la Guerra Civil, estamos hablando del 17 y 18 de julio de 1936, al menos en los términos de normalidad constitucional. ¿Qué es lo que ocurrió en el siglo XIX en los ámbitos del Estado y la Nación? La historia de España del siglo XIX no fue una anomalía. Estamos acostumbrados a plantearla como si fuera un continuo proceso de fracasos, interrupciones, golpes de Estado, pronunciamientos. Lo que existió en la España del siglo XIX, sobre todo con una mayor lógica de coherencia, fue la permanencia del constitucionalismo. Y sobre todo había que entrar y sobre todo abrir casi un nuevo ciclo de conferencias sobre las relaciones entonces entre el ejército y la sociedad civil. La idea central es que las formas en las que se construyó el Estado, la nación, el liberalismo o la democracia no fueron diferentes en modo alguno del proceso histórico que protagonizó la Europa del siglo XIX. Por tanto, quiero despejar esta situación. ¿Por qué? Porque resulta que con la Primera República pasó a tener una imagen colectiva asociada a un mundo de inestabilidades políticas, conflictos sociales, irracionalidades, frecuentes intervenciones militares, como si no hubiera habido ninguna lógica racional, y eso se atribuyera casi a una cuestión del ADN y casi a la congénito de los españoles, incapaces de ponerse de acuerdo. Bueno, esto es uno de los mitos que desde luego han pesado mucho sobre la forma en la que entendemos nuestro propio pasado. Hay una lógica y una cierta coherencia. La República en el siglo XIX, como todos los países, se tiene que plantear un problema fundamental. Si se ha desarticulado el antiguo régimen, es decir, la compartimentación jurídica de un conjunto de territorios hasta entonces vertebrados en torno al régimen señorial, pero fundamentalmente por las certezas inmutables del rey absoluto y de la Iglesia, en la religión, resulta que en el siglo XIX pues todos los estados tienen que construirse. Los estados ya existen antes, lo que no existen antes son las naciones. Las naciones son un producto del siglo XIX, independientemente de lo que queramos contar después. La nación es un producto del siglo XIX y claro está que cuando las naciones quieren acoplar sus señas de identidad en el siglo XIX en todos los países, claro que tratan de retratar un pasado común cuyo protagonista es la nación y la existencia inmemorial de la nación en la noche de los tiempos. Esto lo han hecho todas las naciones, pero el producto histórico de la nación es del siglo XIX, no antes, y me refiero a la nación española, a los nacionalismos, a todos los nacionalismos en todo el ámbito, en el ámbito europeo y extraeuropeo, bueno, a excepción de Estados Unidos y Francia a finales del siglo XVIII. Esta situación lleva a acoplar la dimensión de la nación con la organización y la articulación jurídica, política e institucional, que es un Estado. Los Estados ya existen y al menos se toma forma moderna desde el siglo XV, desde el siglo XVI. Ahora bien, en esos modelos y en esas formas de articular el Estado hubo muy distintas alternativas, no en función de los mayores recursos visionarios de futuro de los países, ni una intelectualidad específica, sino de las condiciones históricas de cada país. Y para simplificar, porque comprendo que esto nos llevaría casi a otro ciclo entero, para simplificar, existieron dos formas de articular los estados con las naciones, las señas de identidad de la nación. O bien se hacía de una manera, no diré centralista, a mí quiero también hacer una categoría muy específica de lo que significa centralismo o no centralismo. Digo, un estado centralizado o un estado descentralizado. La lógica del Estado centralizado llevaba a acoplar, podríamos hablar de un modelo francés, aunque no es exactamente así, la asociación y los límites territoriales del Estado y la nación. Es decir, los límites territoriales proceden de las fronteras naturales, pero el concepto de nación tiene su origen en una dimensión política. Es decir, la nación, como expresión expresión de la voluntad soberana de los ciudadanos, es el conjunto de ciudadanos libres e iguales en derechos. El origen de este modelo de nación y de nacionalismo es un concepto político vinculado a la articulación del sistema liberal, es decir, a los contenidos del sistema liberal, luego democrático, que dan contenido al funcionamiento de ese Estado. Pero no era necesariamente la centralización. Esto procede además de la lógica jacobina después de la Revolución Francesa. Hubo otras alternativas, otras versiones. Descentralizarlo. Y descentralizarlo según la lógica federal, aunque no de manera única. Es decir, planteándose la siguiente dimensión, fundamental, para que podamos entender la lógica de la Primera República. Y es que
Esa nación, que tiene señas de identidad, que tiene unos contenidos fundamentalmente de naturaleza política, tiene que organizarse en un conjunto de estados. Es decir, los estados son una dimensión jurídica y política, pero lo fundamental y la columna vertebral es la nación. Las señas de identidad las da la nación y hay un concepto soberano. Claro está, y podríamos después avanzar en los debates que pudieran surgir, claro que no fue el único concepto de nación. A lo largo del siglo XIX, las señas de identidad de las naciones fueron casi apartándose de la versión popular y democrática, de los orígenes, de la vocación universalista de la Revolución Francesa, y empezaron a plantearse que las señas de identidad de la nación estaban planteadas en una lógica cultural. La lengua, las costumbres, las tradiciones, el folclore, algo muy irracional, muy romántico, que se apartaba de la lógica racionalizadora del concepto político acuñado para ese modelo de naciones. Y en Centroeuropa y en la Europa del Este, pues había unos modelos de nacionalismo cuyos criterios no eran las fronteras naturales ni el contrato social rusoniano de los individuos que se ponen de acuerdo para buscar sus señas de identidad. Lo que les une es el contrato social, el contrato político, sino la lengua, la raza, la religión, la cultura. Esto en sí mismo ni lo otro ni es ni bueno ni malo, ni mejor ni peor. Nosotros no podemos ahora proyectar categorías de cómo nos hubiera gustado que se hubiera hecho. Lo que pasa es que esta lógica tan irracional no tenía necesariamente acoplamientos territoriales. Es decir, cuando Fichte se plantea que es Alemania y Alemania es donde hay un alemán, llevado esa lógica, pues dispersos desde la Edad Media, pues claro, Alemania es la unificación sin límites, siempre, independientemente de que lo hubiera hecho en términos de Estado en 1870. Por lo tanto, hubo algunos países, Estados Unidos, que adoptaron un modelo federal, en la Suiza desde los años 30, el Reich alemán desde 1870, en suma había dos modelos. ¿Qué ocurrió en España? La lógica con la que se articuló el modelo político del Estado y la nación fue no porque tuviera que seguir los pasos de Francia, sino porque había un modelo centralizador ya desde el siglo XVIII en la lógica borbónica, tanto en Francia como en España, que llevó a unos procesos de racionalización territorial que establecieron el funcionamiento de un Estado, pero también compatible con un conjunto de divisiones administrativas, jurídicas, institucionales, que abrazaron la idea de las provincias y de los municipios. De hecho, en España, por tanto, a lo largo del siglo XIX, a excepción de los 11 meses de la República, la vocación de la nación española fue organizarse en una dimensión centralizadora, es decir, la asociación de la nación y el Estado. Era una de las opciones, pero el liberalismo español lo orientó en esa dimensión recogiendo una situación anterior. Esto llevaba no solamente una mera disposición. La historia de España del siglo XIX al asociar nación y Estado abrió también un importantísimo debate. Claro que en términos convencionales se le atribuye a Javier de Burgos en el año 33 esa primera división provincial, pero la idea de los liberales, me estoy refiriendo pues a la lógica del liberalismo doctrinario de la Constitución del 37, la del 45, al proyecto del 56 y sobre todo a la de 1876, la Constitución que dura ya entrado el siglo XX hasta 1923, articulan la idea del Estado-Nación. Es decir, las señas de identidad de la nación coinciden territorialmente con la existencia de un Estado, de manera centralizadora. Pero había distintas vocaciones. Mientras la versión doctrinaria, o la más doctrinaria, es decir, el liberalismo moderado, que es el que dominó y prácticamente construyó el Estado liberal en España, en su dimensión educativa, fiscal, administrativa, militar, es decir, todas las dimensiones se establecieron en esos términos piramidales y jerárquicos. Los moderados trataron de tener una vocación centralizadora, pero también centralista. Es decir, se establece en la España del siglo XIX una especie de pirámide, de jerarquía. En la jerarquía está el Estado, con el gobierno, representado en la ejecución de los procesos por el gobierno. Un segundo nivel, que en los términos administrativos procede de una situación anterior, pero ahora se le dan otros contenidos, que es la demarcación de la provincia, y que tiene como ingrediente fundamental la Diputación, el órgano de gobierno. Lo mismo que el gobierno central es al Estado, la Diputación es a la provincia. Y un tercer escalón de niveles de la administración local son los municipios como demarcación administrativa, pero como órgano de gobierno de naturaleza política, los ayuntamientos. La pirámide está establecida. Pero mientras los moderados establecieron políticamente el control desde el Estado, gobierno,
para controlar todos los resortes del funcionamiento de la política y de administración, de arriba abajo, de carácter piramidal. Es decir, el gobierno interviene y delega en las diputaciones y en las provincias por la vía del gobernador civil, el presidente de la diputación, gobernador civil en dimensiones y funciones distintas, aunque muchas veces, y claro está, asociadas y compatibles, pero a su vez la lógica municipal, para entender luego lo que va a ocurrir con la República, la lógica municipal de los ayuntamientos es que el gobierno interviene y nombra a los ayuntamientos mayores de 2.000 habitantes directamente por el gobierno, o si no, son nombrados por los gobernadores civiles. Es decir, hay una lógica de un control político y administrativo centralizador y centralista desde arriba. Los moderados, claro que no fueron los únicos, pero sí fue la lógica moderada a lo largo de todo el siglo XIX. Los progresistas, el Partido Progresista, no los progresistas, el Partido Progresista abordó la lógica del Estado-Nación, centralizada, claro está, pero con una lógica de centralización sin llevar al federalismo. ¿Cómo? Resulta que el Estado y el Gobierno establece sus recursos respecto a los ayuntamientos y las diputaciones, pero las diputaciones y las provincias son los órganos intermedios donde se cruzan los poderes y los intereses del Gobierno central y del Estado con la lógica democrática de los individuos en los municipios. Es decir, los ayuntamientos son elegidos por los vecinos. Estamos hablando del Partido Progresista según la lógica todavía del sufragio censitario, no universal. Tendrá que venir en la etapa democrática para que esto suceda así, de tal manera que en las diputaciones significa la confluencia de los intereses del Estado y también los intereses de los vecinos y de los municipios. Este fue un modelo que prácticamente no tuvo resortes para ponerse en marcha, salvo en el trienio esparterista entre el 40 y el 43 y en algunos momentos del bienio progresista del 54 al 56. Pero en general la lógica fue centralizadora y centralista. Esta situación llevaba a plantear, en un contexto histórico como la crisis, en la que no vamos a entrar ahora por razones de tiempo, del sistema liberal doctrinario isabelino, de la monarquía de Isabel II, la septembrina de 1868, la alternativa del proceso era abrir una alternativa popular y democrática. Es decir, dar un salto un poco más allá del liberalismo y pasar a la lógica del sistema democrático. El Partido Demócrata se ha desgajado del Partido Progresista y que ha tenido unos usos puntuales precisamente en las posibilidades democratizadoras en la elección de los ayuntamientos. Esto lleva a que la Revolución Democrática de 1868, que se articula en la Constitución de 1869, sigue siendo con un concepto de soberanía nacional, pero vinculada a la legitimación de la soberanía popular y además con la extensión del sufragio universal, la afirmación de la sociedad civil, es decir, todo el conjunto y el catálogo de ingredientes sobre los que se puede calificar en la época un Estado como democrático. Sin embargo, en la organización territorial recoge la vocación anterior centralizadora, no centralista. De alguna manera, los ayuntamientos son elegidos y las diputaciones son el elemento intermedio, como habían planteado inicialmente los progresistas. Pero al recoger y consolidar esa idea centralizadora, lleva hasta sus últimas consecuencias esa vocación en último término democrática y popular que ya había hecho la Revolución Francesa en la fase jacobina, un proceso de centralización. Claro, la República, en el contexto de, bueno, pues no tanto de crisis del sistema, sino como las dificultades de acoplar ese modelo democrático a la lógica social y económica de su tiempo, resulta que en octubre de 1868, cuando ya se ha abierto la septembrina, se desgaja del Partido Demócrata la alternativa republicana. La República había sido invocada emocionalmente, quizá en los términos del trienio liberal, algunas veces en los años 40. Había sido una cuestión más bien de carácter emocional, de carácter popular, que se ha escuchado con las banderas rojas en la sublevación de Loja o del Araal a finales de los 50 y principios de los años 60. Pero en España no había habido una tradición intelectual, política y una alternativa organizada que representara a la República como una alternativa al funcionamiento del sistema. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la proclamación de la República no fue por una vigorosa presencia de republicanos, no fue por un arrollador protagonismo como alternativa a la monarquía, no fue en definitiva solo una cuestión de forma de gobierno. Esta es la idea central. La cuestión es que la monarquía democrática alumbrada en 1868 tiene un callejón sin salida.
tiene un callejón sin salida en el que tiene que buscar alguna alternativa para consolidar el funcionamiento de un sistema democrático. Y por tanto, es una república que es proclamada por una mayoría de monárquico-democráticos y una minoría de republicanos. Porque el principio fundamental y el debate no está entre monarquía y república. Yo creo que esto, y ya lo adelanto, es uno de los grandes equívocos que hemos proyectado en la historia de España, incluso en la actualidad. Porque monarquía o república, hombre, depende qué. Las monarquías pueden ser democráticas, liberales o autoritarias, y las repúblicas también. Por tanto, no es un problema de forma de gobierno, sino de los contenidos políticos en los que se desenvuelven esas formas de gobierno. Por lo tanto, la república, claro que se proclama, pero los republicanos se encuentran con una situación, y es que su alternativa, que son los demócratas, proceden del Partido Demócrata. Hay muy pocos republicanos que los contemporáneos llamaron unitarios, es decir, que plantearan la república unitaria. Los hubo, pero pocos. El razonamiento y el argumento central de los republicanos pasaba, uno, por una radical expresión de los derechos y libertades individuales donde el Estado los tiene que garantizar. En esto no se diferenciaban del Partido Demócrata o de los monárquico-democráticos. Pero lo que sí aportan, la segunda dimensión, es no puede haber una lógica democrática si no se descentraliza la nación. Fundamentalmente la organización de la nación, es decir, descentralizar el funcionamiento del Estado. Porque entonces lo que se estaba planteando era una especie de artificio, no tanto por la monarquía, sino porque había impedido ver los auténticos resortes del funcionamiento del sistema democrático, que es la organización libre y autónoma que tienen los individuos, partiendo de los propios municipios. Aquí nace el mito de la federal, el mito de los municipios, para entender después el cantonalismo, si no, no se entiende absolutamente nada. Claro que los republicanos federales, el Partido Republicano Federal, llevan otro ingrediente, llevan hasta sus últimas consecuencias la lógica del individualismo liberal, pero al mismo tiempo empiezan a incorporar algunas dimensiones sociales que se cruzan con esta cuestión política en la que ahora, pues desde luego no tenemos tiempo de hablar, pero que es importante explicar por la propia contextualización que permite explicar el fenómeno de la República. Claro, la República nace con tantos problemas como los que tenía la monarquía democrática. Y cuando se habla de fracaso, a mí es una palabra que no me gusta utilizar. Lo que ocurre es que el molde político de la república hay que darle contenido. Una república, pero ahora, ¿qué república? Yo cuando he escrito esto hablaba hasta de 5 repúblicas, no porque hubiera jurídicamente 5 repúblicas, sino 5 formas distintas en el tiempo de entender de lo que consideraban la república. Primero, una república indefinida. Esta república indefinida, como una especie de situación intermedia y de improvisación, por los monárquico-democráticos están pensando en una lógica unitaria para resolver los problemas que han condicionado la evolución de Amadeo de Saboya, de la monarquía de Amadeo de Saboya. Pero claro, los republicanos son federales, la mayor parte de ellos, y tienen un objetivo y lo tienen muy claro. Y lo han razonado y lo han argumentado. La única forma de llevar a esas últimas consecuencias los principios democráticos, por tanto, de la soberanía de la nación, es organizarla en estados. Entonces, aquí hay una nación, y a lo largo de la España del siglo XIX, una sola nación, y ellos tienen además la firme creencia en los principios de las libertades individuales y de la existencia de la nación soberana, y que esa nación se tiene que organizar en un conjunto de estados. En la práctica hubo un proyecto de estructuración federal del Estado el 17 de julio del año 73, que fue proyecto y que nunca llegó a ser aprobado. La República tuvo muchas fases, no es que tuviera 4 presidentes, ni siquiera hubo presidentes de la República. En realidad eran presidentes del Poder Ejecutivo, nunca existió ni siquiera una naturaleza constitucional. De tal manera que la Constitución, ese proyecto, que es donde quiero llevar la idea de los federales, la idea de la República Federal, en este sentido, era plantear y organizar, esto es la lógica de Pi Margall como segundo presidente del Poder Ejecutivo de la República desde el mes de mayo, plantear, sobre todo las élites del partido, intelectuales, plantear la República Federal de manera legal, organizada y de abajo arriba. Es decir, que fuera fruto de una constitución, de una soberanía nacional y que permitiera desplegar y organizar territorialmente la nación en un conjunto de estados. Aquí hay modelos respecto a Estados Unidos y respecto a Suiza. Claro que ellos tuvieron referentes intelectuales y experiencias históricas, pero las acoplaron a la situación de 1973 en España. Esa Constitución, no quisiera entrar en detalles de tipo técnico, de naturaleza jurídica, aunque si quieren luego en un posible debate podemos avanzar en esta dirección, pero la idea era la siguiente: la radical y rotunda afirmación de la soberanía de la nación,
democrática y, por tanto, el establecimiento en su organización en 17 estados federales. Lo de 17 es una pura casualidad histórica que no tiene absolutamente nada que ver con las comunidades autónomas, aunque es verdad que en su definición sí que se parecen mucho. No hay estados uniprovinciales. Cantabria, Madrid o La Rioja en 1873 no existen. Sí Cuba y Puerto Rico, y sí una alta y una baja Andalucía. Pero bueno, esto fue una casuística en la que se planteaba casi desde arriba cómo organizar, teniendo en cuenta el criterio geográfico administrativo casi de la región. Y este es el momento en que se revalida no la provincia, sino la idea de la región, que ha tenido una categoría geográfica, pero que a partir de este momento tiene la adjudicación de un estatuto también de naturaleza administrativa y política. ¿Esto qué implica? Que hay una nación organizada en 17 estados en el proyecto. Independiente de quiénes fueran o cómo se plantearan, los estados tendrían planteada cada uno una constitución, tendrían una división de poderes, cada estado tendría un poder ejecutivo, un legislativo y un poder judicial. El poder relacional del presidente de la República actuaba como equilibrio de poderes, y una segunda cámara, que era el Senado, muy parecida a la de Estados Unidos, que era una cámara de representación territorial. Básicamente la idea era esa, pero aquí no se estaba planteando y discutiendo situaciones de la primacía del Estado, sino lo fundamental para entenderlo es la nación. Claro, la lógica histórica de la Segunda República está quejada por un contexto histórico muy complejo, el mismo que tenía la monarquía democrática. No pueden cumplir el conjunto de compromisos en el contexto de la guerra cubana, en el contexto de la guerra que empezó en el 68, la guerra carlista del 70, la gran depresión económica de 1870 y los grandes problemas de la deuda pública, y sobre todo por la lógica de un conflicto social que ha llevado pues las primeras piezas organizativas en España del movimiento obrero, que vienen de la mano del republicanismo, con las primeras embriones organizativos de la Internacional en diciembre del año 68. Con lo cual estamos hablando de una contextualización histórica un poco compleja. ¿Qué es lo que ocurrió en aquel verano del año 73? En aquel verano del año 73 hubo republicanos federales de los municipios locales, de las provincias, que plantearon el mito de la federal, entendiendo, para llevar hasta sus últimas consecuencias, que la nación española, que nunca cuestionaron, debería de edificarse no de arriba abajo, sino de abajo arriba, desde unidades muy pequeñas, partiendo de lo que llamaron entonces... y hubo reuniones, por ejemplo, en Tortosa, de los pactos sinalagmáticos. Es decir, tendrían que ser unidades autónomas pequeñas, fruto de la soberanía de los ciudadanos, para que, organizadas de abajo arriba, llegaran a dar contenido al conjunto de los estados federales y, por tanto, para organizar la nación española. Por tanto, cuando se habla de segregaciones, separatismos, independentismos, esto habrán comprendido que es el mito de la federal vinculada a situaciones de naturaleza social. Estamos hablando de los cantones. Los cantones fueron la lógica insurreccional de los republicanos federales locales para edificar la nación española en estados de abajo arriba. Este es el proceso histórico. Lo que pasa es que luego todo esto le ha pasado una factura, como veremos después, a la forma en la que se ha interpretado no solamente el siglo XIX, sino la República. La República, decía antes, bueno, esto es cuestionable. ¿Que acaba 11 meses? Pues no acabó en 11 meses. Lo que ponen los manuales de texto y de bachillerato de 11 meses, 4 presidentes, no es verdad ni en una ni en otra dirección. La República no acabó ni con Pavía el 3 de enero, ni siquiera puede entenderse como golpe de Estado del 3 de enero del 74. Lo que estaba intentando es revitalizar un tipo de república unitaria presidido por Castelar, que era el último presidente del Poder Ejecutivo. La República continuó. Claro que la República continuó un año más y tenía como presidente del Poder Ejecutivo a Serrano, el año 74, ese año que hemos borrado de la historia, como si no hubiera existido. Es como si lo hubiéramos establecido como una situación puente porque llega la Restauración. Los protagonistas de la época no era la única alternativa. Claro, esto fue el discurso de Cánovas, en el que ahora entraremos, para plantear que esta ha sido un patinazo antinatural y que toda la lógica del año 74 va en función de restablecer la monarquía borbónica. Pues esto es un proceso y un discurso que ha enterrado muchas de las alternativas existentes en la España de 1874. No era única ni era inevitable. Y claro, la historiografía se ha conformado con borrar del mapa, borrar de la historia el año 74, como si hubiera sido una situación natural, inevitable, teleológica, en la que España tenía que desembocar otra vez en la vuelta de la dinastía borbónica. Bueno, esta situación lleva desde el punto de vista de la articulación territorial al drama de la República. ¿Por qué? Porque la República queda asociado con desorden, con trauma, con instabilidad,
con conflicto, con separación, con cantonalismo, la gran travesía del desierto de la República. Y no es solamente de la República como forma de gobierno, sino como la alternativa federal. Alternativa federal que lleva una larguísima trayectoria, travesía del desierto, que ni siquiera se recuperó en 1931 y ahora parece que está empezando a balbucear en algún tipo de alternativas posibles. Pero la cuestión no es la imagen de la propia República, sino de la federación, de la forma de organizar la nación española. Lo que hace, y no me detendré más, la España de la Restauración de 1876 hasta 1931, incluida la dictadura de Primo de Rivera, es el sistema político que todos conocen como el de la Restauración, que se vertebra en la Constitución de 1876 y recupera la lógica del liberalismo doctrinario, la soberanía compartida de las Cortes con el Rey, el sistema bicameral y un Estado confesional, y plantea en el ámbito territorial un proceso centralizador y centralista, es decir, el mismo que habían planteado anteriormente y sobre el que se había construido las piezas maestras del Estado liberal en España por los moderados. Vuelve a esta situación. Lo que pasa es que Cánovas del Castillo, con esa sagacidad política que le caracterizaba, da una vuelta de tuerca. Y resulta que todo ese edificio que habían construido los moderados, que acabo de explicar, piramidal, de abajo arriba, centralizador, se recupera. Pero él es consciente de que el Estado no llega a las comunidades rurales y que el Estado no es nada en un país fundamentalmente agrario, en comunidades campesinas cuyos únicos referentes son, bueno, los antiguos señores y sobre todo los notables de la localidad. Si les llega es a lo mejor los impuestos, la Guardia Civil y el cura párroco, pero ellos no tienen una idea de la existencia del Estado. Claro, Cánovas del Castillo articula el funcionamiento del sistema para evitar errores anteriores en la articulación territorial, que es lo que han escuchado muchas veces como el caciquismo. El caciquismo, claro que existe antes, son relaciones personales y clientelares, casi antropológicas de una situación anterior, como si hubiera permanecido el antiguo régimen. Lo que pasa es que Cánovas lo eleva a la categoría política y resulta que incorpora al conjunto de caciques y notables locales, que son los que dominan los recursos en el funcionamiento del país, lo eleva a la categoría administrativa y política y los incorpora a uno de los dos partidos, el conservador y el liberal, para establecer la vía del turno. Y así se edifica y se consolida en una lógica controlada de los micropoderes, pero establecidos ahora de una manera mucho más racional, mucho más categórica, que lleva a abrazar la centralización todavía mayor en el funcionamiento del Estado. Siguiente situación. A finales del siglo XIX en España, no antes, nacen proyectos políticos nuevos, alternativas al funcionamiento de este sistema de la Restauración. Los republicanos no se plantean ya nunca la cuestión del federalismo. Hay modelos del Partido Republicano de Alejandro Lerroux, finales de siglo, clases medias, urbanas, laicas, ilustradas, una vinculación con los socialistas en términos electorales, la idea de una república como forma de gobierno unitaria, pero no volvieron a plantearse nunca la idea, en principio sí se la plantearon algunos, claro está, la idea de la federación. ¿Y qué es lo que ocurrió en esa España de la Restauración? Que el problema ya es distinto. Yo les puedo explicar a ustedes esto que prácticamente es la media hora, había casi dibujado media hora para la primera y media hora para la segunda, hemos tenido que ir acabando, pero la idea central es que la cuestión ahora es distinta. El problema ya es otro, y es otro hasta ahora. No es equiparable, ni se puede proyectar esta situación al siglo XIX. ¿Por qué? Porque la situación es tan radicalmente distinta en una situación histórica del siglo XX, no solamente inédita, sino muy difícilmente homologable en lo que ha ocurrido en los estados occidentales, europeos occidentales. Y es el siguiente. Si yo le adjudico en la historia de España alguna anomalía, algún desajuste, algunos pasos cambiados respecto al mundo europeo, no fue en modo alguno el siglo XIX. Donde ya he dicho al principio que en mi interpretación es la permanencia del constitucionalismo, donde ni una de las intervenciones que no eran militares, que eran pronunciamientos en función de liderando los partidos políticos, ninguno de ellos llevó una dictadura militar. La anomalía en la historia de España es el siglo XX. Y un siglo XX que tiene prácticamente más años de dictadura, los tiene, que de funcionamiento del sistema liberal hasta el 23 o de sistema democrático. Esta es la anomalía. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el problema histórico del 98... de la Restauración, en el que destapa el 98 uno de los temas centrales en los que no hemos terminado de debatir, y es cuáles son las señas de identidad de la nación. Vuelvo otra vez al presupuesto de partida. El problema no es formal, no es del Estado, es de la nación. Es decir, ¿qué es
¿qué es la nación española? Cuando le adjudicamos al 98 esa especie de lamento regeneracionista de la, bueno, mal llamada o artificialmente llamada generación del 98, lo que se está reconsiderando no es solamente una derrota colonial, sino establecer cuáles son las señas de identidad de la nación, nada más y nada menos. Yo lo llamaría la nación inacabada. Lo que han intentado los liberales, los demócratas o los republicanos del siglo XIX, pues ha estallado. Y ha estallado porque en el contexto de lo que hemos llamado imperialismo de la historia europea, que han vertebrado sus naciones, además sus naciones en sistemas educativos, pero que son agresivos, excluyentes y de fuerza, y si algo explica la Gran Guerra no es el choque de imperialismos, es el choque de las naciones, pues España tiene un proceso inverso. Ahora sí, mientras el conjunto de países consolidan el imperialismo como señas de identidad respecto al otro, las naciones siempre se afirman respecto al otro. Y este es el mundo europeo. Bueno, pues en España el proceso es retrospectivo. Es algo así como la pérdida de los últimos residuos del imperio, y de manera introspectiva se está preguntando ¿qué es España? ¿Y cuáles son sus señas de identidad? El problema nacional, los males de la patria, todo este catálogo de situaciones intelectuales, pero también de orden social, de una nación que está inacabada en sus señas de identidad. Y el problema es distinto, porque ahora ya la gran cuestión que se va alimentando y va creciendo a lo largo del primer tercio del siglo XX y a la guerra civil, no es que haya ya una nación entendida como señas de identidad, que tenía sus márgenes de la política en el sistema liberal y democrático, y un Estado. ¿Y cómo organizamos esa nación? ¿En uno o en varios Estados? Ahora la cuestión ya es distinta, radicalmente distinta. Y es cómo organizar en un Estado la existencia de una o los horizontes, expectativas y proyectos políticos definidos en los términos de otros nacionalismos. Y ya el problema es diferente en toda la España del siglo XX y hasta ahora. E inédito en cualquier otra situación. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto en la lógica federal o descentralizada de todas las experiencias históricas del siglo XX es cómo organizar la nación. Y ahora la misma definición del ciclo de conferencias es cómo vertebrar el Estado. Claro, yo voy más allá. El problema no sería ese. El problema es que se tiene que compartir una situación, un territorio, una dimensión jurídica, política, institucional. Cómo se organiza territorialmente, no el Estado, sino las naciones. Y esto es inédito. Esto no tiene parangón en ningún sitio. Bueno, puede haber determinadas lógicas descentralizadoras y apelar a Flandes y posiblemente a Gran Bretaña, pero esta situación en el conjunto de los estados centralizados o descentralizados no existe. Cuando hay un Estado federal descentralizado, hay unas señas específicas de identidad de la nación. Y en España el problema de todo el siglo XX y hasta ahora es otro, y es inverso. ¿Cómo organizar la existencia de varias naciones, independientemente de que nosotros podamos discutir si esas naciones existen o no? La nación es un concepto muy abstracto. Son señas de identidad que la racionalidad del sistema democrático habla que es la forma en la que los individuos se ponen de acuerdo para vivir y relacionarse entre ellos. Pero cuando han entrado ingredientes de otra naturaleza, de otros nacionalismos en España, me refiero, y además fechas concretas, cuando los regionalismos devienen en nacionalismos como proyecto político específico. Hay unas actas de nacimiento en forma de organización, las bases de Manresa de 1892 o la creación del Euskadi Buru Batzar, es decir, la creación del Partido Nacionalista Vasco en 1895. Antes de 1895. ¿Que antes hay nacionalismos? No. Políticos no. ¿Que antes hay naciones? Bueno, uno puede decir que la nación existe como la española, la catalana, la vasca, de tiempos inmemoriales. Esa no es la cuestión, porque lo que se está buscando son las señas de identidad, la cultura, la historia, la lengua. Claro, y esto es muy difícilmente homologable en términos territoriales, pero repito, la situación ya es distinta. Lo que ocurre es que inicialmente estos nacionalismos que tenían en último término como horizonte la lógica de la declaración soberana de una nación, contemplaron, fundamentalmente en el caso de Cataluña, una versión política, los orígenes de ese nacionalismo, integrada en el Estado. Me estoy refiriendo pues a la Lliga de 1901, a la Lliga Regionalista de Cataluña, que es la que en mayor o menor medida hegemónicamente representa el nacionalismo catalán en una versión conservadora, socialmente vinculada pues a una caracterización social de un importante abanico de burguesías. Estamos hablando incluso no solamente de la integración en Estado, sino la lógica con la que el catalanismo político, la forma
de nacionalismo se incorpora no solamente en el Estado y en Cambó, sino casi a catalanizar el conjunto del Estado. Es más complejo, como veremos a continuación, los horizontes políticos del nacionalismo vasco como objetivos políticos a corto, medio y largo plazo, pero la España de la Restauración hasta 1923 y hasta 1931 tiene un problema. Tiene que resolver territorialmente el funcionamiento del Estado, que no se apea de la centralización, pero tiene que acoplar distintas realidades políticas, independientemente de la consideración que le podamos nosotros establecer sobre el contenido de esos nacionalismos. Y la situación se va enquistando. Y la situación no solamente se va enquistando, sino que no hubo intentos, claro que los hubo. ¿Recuerdan ustedes cuando se hablaba de el regeneracionismo y las reformas, y luego lo etiquetamos con la Revolución de Arriba desde Maura de 1907? El modelo intermedio fueron el intento de las mancomunidades. Y el único que llegó a tener de manera efectiva las mancomunidades de 1907, pero el único que tuvo forma efectiva, pero que de una situación más administrativa, autonomía administrativa que política, fue la Mancomunitat de Cataluña de 1914. Es decir, claro que sí hubo intentos, pero como todos los intentos de las élites políticas de la Restauración. Es decir, control desde arriba abajo, el regeneracionismo desde arriba, controlado y ordenado. Claro, esta situación lleva a unos importantísimos desajustes y sobre todo porque a los propios nacionalismos vasco y catalán se redefinen, cambian. No podemos situar lo que tienen proyectos inmutables en el tiempo. Van cambiando, van adquiriendo otros contenidos sociales, se van extendiendo, son experiencias históricas, un régimen de historicidad que hace una situación bastante más compleja en la que de momento, salvo que se quiera que lo ampliemos, voy a intentar desplazarla a 1931 porque si no acabamos casi hurtando el tiempo para la República, para la Segunda, que es un poco el objetivo para ser fiel y escrupuloso con lo que hemos planteado de la Segunda República. Bueno, esta situación desde luego queda abortada en cualquier tipo de consideración de reforma administrativa desde arriba a partir de la dictadura de Primo de Rivera de 1923. Con lo cual, en 1931, no solamente la gran cuestión de organización territorial del Estado, sino el acoplamiento de las naciones, no solamente es la gran cuestión del 98, es que ahora ha habido 31 años de experiencia histórica que ha alimentado pues unas situaciones evidentes de conflicto. Y sobre todo algo importante que quiero plantear aquí, que puede ser comparable al 31, al 78 o a la actualidad. Yo creo que los términos y el planteamiento tal y como se lo planteó la Segunda República, como se ha planteado después o como quizá nos lo podríamos plantear, no es tanto España-Cataluña, el País Vasco, sino que había tal pluralidad en Cataluña y sobre todo en el País Vasco, de situaciones y horizontes políticos, sociales tan diversos y muchas veces contradictorios, que no podemos hablar de nacionalismos homogéneos, podemos hablar episódicamente de hegemonías políticas en determinados nacionalismos en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el debate y yo creo que el planteamiento adecuado a los problemas no lo vamos a plantear en ese diálogo de conflicto entre una nación acabada España, entre una nación acabada Cataluña, entre una nación acabada País Vasco. Así no vamos a entender absolutamente nada, por mucho que haya ese empeño. Yo creo que ese no es el planteamiento de la cuestión. La República. La Segunda, 1931. El planteamiento de la Segunda República y en su situación territorial, todos ustedes saben que la llegada de la República, bueno, en fin, esto nos llevaría también, insisto, a otra conferencia, en la forma de organización jurídica, política, organización fundamental de los horizontes políticos, era producto de un importante refresco intelectual, es decir, había un debate muy intenso, teórico, político, jurídico, y por tanto no dependía de las mayores o menores dosis de improvisación. Lo que pasa es que la República abordó todo este importante catálogo de temas de debate de la historia del país desde el año 98 y estuvo condicionada pues, por un conjunto de urgencias. Pues la gran cuestión agraria, la reforma educativa, las relaciones y la sociedad civil, las relaciones entre el Estado y la Iglesia, la articulación y la integración de las masas de trabajadores en el sistema político democrático y la articulación o vertebración territorial del Estado. La República, en su origen, lo tuvo claro, lo definió en la Constitución
aprobada el 9 de diciembre de 1931, en que, recogiendo toda la trayectoria anterior, afirmaba rotundamente la existencia de que la soberanía reside en la única existente, la soberanía de la nación española. Y por tanto, por un tema vinculado en mayor o menor centralismo, centralización, no, sino que era heredera de esa lógica que entiende que el Estado tiene que garantizar ciudadanos libres e iguales ante la ley. Y por tanto antepone los principios del sistema democrático a la lógica de organización territorial. Este es el horizonte para intentar entenderlo. Ahora, son conscientes, en este sentido son herederos de una situación y saben que no recuperan, no es políticamente, intelectual o doctrinalmente el federalismo la solución en aquel momento apropiada. Pero tienen un problema, y claro que lo tienen, y no es que lo tengan, lo tienen todos. En el Pacto de San Sebastián, como ustedes saben, el Comité Revolucionario prácticamente tradujo el gobierno provisional de la República, planteó la convocatoria por unas Cortes Constituyentes, por sufragio universal, con la forma de gobierno republicana, en fin, y se planteaba la idea de la única soberanía, de la soberanía de la nación. En ese Pacto de San Sebastián no estuvo ningún representante de partido nacionalista del País Vasco, pero sí de Cataluña. Y hubo varios partidos signatarios de Cataluña del Pacto de San Sebastián. Y Acció Catalana o Acción Republicana de Cataluña, que luego se funden en febrero del 31, se habían fundido después del Pacto de San Sebastián, pero antes de proclamar la República, en el Partido Catalanista, Partido Republicano Catalanista, que es el representado el ministro Nicolau d'Olwer, es decir, la integración del catalanismo político, nacionalismo, pero entendido como catalanismo político, anteponiendo la idea democrática y republicana sobre los horizontes inmediatos de cualquier horizonte de segregación independentista. Pero uno de los partidos era Estat Català, entonces liderado por Francesc Macià. Firma el Pacto de San Sebastián. Pero resulta que cuando se proclama la República el 14 de abril, se proclama la República Catalana, y es Macià, del Estat Català, el que lidera un proceso por el que proclama la República en Cataluña, la República en Cataluña no, la República, es que esto es muy distinto, la República de Cataluña en el contexto de la Federación de los Pueblos Ibéricos. Y es, en este caso de Estat Català, el que recupera el mito de la federación, el mito de la Federación de los Pueblos Ibéricos. En Estat Català, un mes antes, se ha fundido con otros dos grupos, y ya no es Estat Català, sino el grupo político que ahora sí ha desplazado a la giga conservadora de los orígenes del nacionalismo catalán, y se llama desde marzo del año 31 la Esquerra Republicana de Cataluña, desde entonces y hasta ahora. Y la Esquerra Republicana de Cataluña ya tiene otra lógica. Y tiene otra lógica porque va en la dimensión democrática, en la dimensión popular y democrática, y en el horizonte independentista del reconocimiento de la nación de Cataluña en el contexto de la Federación de los Pueblos Ibéricos. Por tanto, no es una nación en estados federales, sino la voluntad autónoma de las naciones que tienen para federarse. Esta es la opción de abril del año 31. Bueno, sería muy largo y si quieren lo podemos matizar en su momento cuál fue la casuística, pero claro, esto se solucionó por la vía del pacto. Las urgencias en el ámbito de la República. Vía del pacto. ¿Qué hacer? Pues todos los líderes de los grupos republicanos se plantearon que había que pactar, y el pacto fue que en 7 días más tarde, el 21 de abril del año 31, se crea la Generalitat, un gobierno en Cataluña que pone en marcha los resortes para elaborar un estatuto de autonomía que luego tendría que ir por un referéndum, pero luego, ese es el pacto, aprobarlo las Cortes Constituyentes de la República. Es decir, en último término, la capacidad de decisión es la soberanía de la nación tal y como estaba dibujada y luego acabó verificándose, cuajando jurídicamente en la Constitución. Bueno, esto llevó pues a una lógica de pacto y de compromiso, de relativa vuelta atrás sobre la idea del pacto en Cataluña. En el País Vasco la situación fue mucho más compleja, lo veremos después, y la situación fue mucho más compleja porque hubo tal heterogeneidad y tales procesos contradictorios entre los horizontes de elaborar
una república vasca, que hubo un documento en Estella el 14 de junio, un tiempo después, porque el gran problema, como han señalado los especialistas justo en nacionalismo vasco, es que no se pusieron de acuerdo. Es decir, no solamente no se pusieron de acuerdo, sino que tenían un lastre anterior. Ningún partido vasco firmó el Pacto de San Sebastián, no llegó a haber ningún gobierno vasco, y además tenían un ingrediente de nacionalismo muy distinto, y tenían como criterio de referencia fundamental un profundo integrismo religioso que les llevó a plantear en una hipótesis de estatuto casi la separación del Vaticano. Es decir, se cruzaron un conjunto de problemas muy plurales, donde en el País Vasco existían, por un lado, lo que entonces llamaron, a mí es un término que a lo mejor no me sirve muchas veces para explicar muchas cosas, las derechas, que eran desde las posiciones del carlismo, muy importante en el País Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, conservador y católico, y los municipios, los representantes de los municipios, según la lógica que además tenía sus raíces en el ámbito foral. Pero luego lo que llamaron izquierda estaban la impronta de los partidos socialistas, del Partido Radical Socialista, de Acción Nacionalista Vasca, es decir, de partidos republicanos del País Vasco, y luego las comisiones gestoras de las diputaciones, que estaban más vinculadas a las izquierdas que a las derechas. Con lo cual había tal cruce de dimensiones políticas e ideológicas y de horizontes en la forma de entender no solamente los contenidos, sino el procedimiento del nacionalismo, que hubo tres proyectos muy distintos que no ha acabado cuajando ninguno. Bueno, acabó cuajando alguno, pero como veremos ahora, se dilató tanto tiempo que cuando las Cortes lo tuvieron que aprobar, ya era el bienio radical-cedista, estamos hablando de noviembre del 33, y nunca se llegó a aprobar. Esto llevó un periplo pues muy complejo, por tanto no hubo ninguna unidad, ni proyectos, ni una hegemonía dentro del nacionalismo vasco, pero sí en el catalán. ¿Qué es lo que ocurrió con el nacionalismo catalán? Pues que se aprobó el estatuto, si no recuerdo mal fue el 2 de agosto del año 31, en el Santuario de Núria. Se aprobó por referéndum con un 99%, y por tanto era el estatuto que se presentaba a la Constitución que entonces se estaba haciendo. Constitución, 9 de diciembre del año 31, y claro, en la Constitución era, pues la verdad, muy antagónica con los planteamientos que se había planteado el estatuto. ¿Qué es la Constitución republicana en cuanto a la articulación territorial del Estado? La innovación fundamental no fue el federalismo, pero eran conscientes que para resolver un problema no podía ser ni federal ni centralista. Y fueron los que aportaron a la historia contemporánea de España esa lógica de la autonomía administrativa y la autonomía política. La Constitución republicana del 9 de diciembre de 1931 es muy categórica. Antepone los principios y los fundamentos de un Estado democrático que debe de garantizar la igualdad de los ciudadanos. Y por tanto, la existencia soberana única de la nación española. No hay un reconocimiento explícito a una lógica nacional distinta de la española, pero establece un elemento intermedio y habla de la unidad que se hace compatible con municipios organizados en mancomunidades, y esta es la terminología concreta: municipios organizados en mancomunidades, en provincias, mancomunidades, municipios mancomunados, es la lógica de la provincia, y regiones autónomas. Coge la terminología anterior y la adjudica la de la autónoma para multiplicar la dimensión administrativa a la política. De tal manera que, bueno, yo he traído el libro, no quiero descender en cuestiones de detalles de tipo técnico, pero esto es lo que plantea la Constitución. ¿Qué significa esta situación y cómo lo define? Pues la República incorpora la idea del Estado integral. Su solución es el Estado integral. Lo habréis oído, lo habrán oído ustedes muchas veces. El Estado integral es verdad que fue fruto de una negociación, pero tampoco era una ocurrencia intelectual, porque ya había estado planteada pues en intelectuales españoles que habían estado en Alemania y tiene su propia paternidad intelectual. Pero era la vocación, el papel, la vertebración, como el título de la conferencia es, a partir del Estado integral, que tiene que integrar cuerpos autónomos que se definen como tales de manera voluntaria. Es decir, la idea de las regiones autónomas no es que se establezca de arriba abajo, sino que tienen una lógica de voluntariedad. Esto lo deja abierto la Constitución, pero por tanto sería algo así como la coordinación de los distintos cuerpos autónomos, regiones autónomas. Esas regiones autónomas tienen
que tienen que elaborar un estatuto de autonomía, el de Cataluña ya estaba elaborado, que no contradiga los principios constitucionales. Y tendrá una lógica de una división de poderes, un gobierno, un parlamento y unos tribunales de justicia. En el caso de Cataluña acabó llamándose el Tribunal de Casación, como una especie de Tribunal Superior de Justicia. Esta idea llevaba a plantear, por tanto, el Estado integral como forma integradora de la nación española, como cuerpos autónomos. Esto lo deja a las leyes, pero en ese articulado, las leyes orgánicas que lo debieran de desarrollar, plantea la siguiente situación. Bueno, municipios mancomunados en provincias y que por el momento se mantienen las provincias existentes. Regiones autónomas. El planteamiento de las regiones autónomas. Esto tiene que ser una iniciativa y una voluntad desde el punto de vista de los distintos municipios mancomunados. ¿Para qué? Para transformarse en comunidades autónomas. De dos provincias o más, de dos, y no pueden federarse entre ellas. Es decir, lo que se mutila es cualquier hipótesis de la federación. De tal manera que, convertidos en regiones autónomas de dos provincias o más, pueden elaborar un estatuto de autonomía que tienen que aprobar las Cortes y, lo fundamental, ¿qué competencias tiene? ¿Qué naturaleza tiene? Y la propia Constitución republicana es muy escrupulosa, es nada más y nada menos que el título 8, en la Constitución del 78 es el título 8, muy escrupulosa, donde plantea competencias exclusivas que tiene el Estado. El resto de competencias que son también del Estado, es decir, legisladas como fruto de la soberanía de la nación por el Estado, pero que pueden ejecutar, es decir, que pueden desarrollar las regiones autónomas. Y 3, competencias específicas de los estatutos que definan los estatutos de autonomía que no estén definidas en los anteriores, y aquí no establece ninguna dimensión concreta. Por lo tanto, se estableció esta situación, por tanto, de un Estado integral. Bueno, le resumo cuáles eran las competencias del Estado. Básicas, bueno, prácticamente todas las que tenían que ver con la relación exterior, la ciudadanía, la moneda, la deuda, el ejército, las relaciones diplomáticas, las relaciones internacionales, bueno, toda la gestión prácticamente de todos los ámbitos. ¿Cuáles eran las delegadas? Pues en los ámbitos de las obras públicas, posiblemente podían ser delegadas las obras públicas, las infraestructuras, la legislación penal, la legislación civil, el régimen agropecuario y minero. Bueno, no les quiero cansar porque esto van a la Constitución, está colgada y ustedes luego pueden acudir, casi esto es una especie casi de provocación para que vayan a ver la Constitución republicana y vean todo el catálogo de especificidades que si en alguna ocasión luego pues surge, podemos matizarlo. Donde yo quería decir es que ¿qué es lo que ocurrió en la práctica? Lo que ocurrió en la práctica con la idea en la Segunda República fue la siguiente situación. Claro, el Estatuto de Núria ya no valía y fue fruto de un intenso proceso de negociaciones y de debates entre la Generalidad de Cataluña y las Cortes, el Parlamento en Cataluña y el Parlamento Nacional. Nada más y nada menos que duró prácticamente todo el año, pues todo el año 32. Es que si no recuerdo mal, se acaba aprobando el Estatuto de Cataluña el 9 de septiembre del año 32 y además se aprobó en unas discusiones interminables porque se había producido el golpe de Estado el 10 de agosto del año 32 y entonces lo que estaba en cuestión era la propia supervivencia de la República. Esto se llega a la negociación, se abandona la idea de la federación y el estatuto que se realizó no era un estatuto de Cataluña, sino un estatuto para Cataluña. Fue negociado y articulado y efectivamente se puso en marcha pues, el gobierno, el Parlamento en Cataluña, el Tribunal de Casación y se establecieron en la práctica, lo que no cambió fue la sustancia, la existencia del reconocimiento único de la nación española que se organiza en el Estado integral y reconoce la autonomía a la región autónoma de Cataluña. Pero en la práctica, en el desarrollo del estatuto, sí que hubo un importante desarrollo de la autonomía política, en el sentido en el que hubo competencias desarrolladas fundamentalmente en el ámbito de la legislación civil, hubo competencias en el ámbito de compartidas. Las dos compartidas con el Estado fueron la organización fiscal y el tema educativo.
el tema sobre todo de la educación y de la lengua, y bueno, pues tuvo competencias pues en el ámbito de las obras públicas, del régimen agropecuario, es decir, tuvo importantes competencias políticas. Pero claro, la gran cuestión había sido fruto de un pacto. ¿Y cuál fue la experiencia histórica que no vamos a imaginar dónde hubiera desembocado? La gran cuestión es que el Estatuto de Autonomía de Cataluña, pues bueno, estuvo en vigor desde el 9 de septiembre del año 32, pero hasta octubre del año 34, es decir, estuvo prácticamente 2 años en vigor y luego unos cuantos meses en la época del Frente Popular, es decir, entre febrero y marzo de 1936. ¿Qué había pasado mientras tanto con las iniciativas para convertirse en regiones autónomas del País Vasco? Pues casi el periplo que nosotros hemos marcado en la situación anterior. Los debates fueron continuos, no se pusieron de acuerdo y de hecho quedaron mutilados por una instrumentalización política a muchas bandas de la idea del estatuto. Por tanto, sí es verdad que llegó a haber unos acuerdos que fueron elaborados por los ayuntamientos, después fueron pasados por los representantes de las diputaciones y luego llegó a ser aprobado en referéndum, pero cuando esa aprobación en referéndum quiso trasladarse finalmente a la aprobación por parte de las Cortes, estábamos, como decíamos, ya en noviembre del 33 y por tanto en la segunda fase política de la República, con el bienio radical cedista, que no entendió en los términos de los estatutos de autonomía, sino unos procesos de centralización que mutilaban cualquier tipo de posibilidad de los desarrollos de la autonomía. Por tanto, esa fue la lógica con la que la Segunda República abordó o intentó abordar la vertebración del Estado sobre la lógica del Estado federal. La guerra civil abre pues un periplo muy distinto y la dictadura hasta 1975 también. En 1978 se pregunta al pasado, aunque no del todo, y se tratan de buscar soluciones que en el ámbito de la situación actual, bueno, pues parece que necesitan o necesitarían, digo, y siempre hablo en hipótesis, pues una reconsideración o volverse a repensar. La conclusión, desde mi punto de vista, sería que las aportaciones de la Primera República fue organizar una nación en un Estado bajo la lógica del federalismo. La Segunda República es cómo organizar la existencia reconocida o no de varias naciones en un Estado integral. Y la del 78 en lo que llamamos España de las Autonomías. Pero eso será el objeto de la conferencia del profesor Bamunde.